Y en ese sentido, nuestra última clase del semestre corresponde, por supuesto, a la continuación de electroquímica. Bien. Recordemos que anteriormente vimos cómo se balanceaban ecuaciones por el método de oxidorreducción, ¿cierto? Vimos cómo se generaban los conceptos de celda electroquímica, cómo podíamos calcular los potenciales de cada una de las semiceldas a través del electrodo estándar de hidrógeno, ¿bien? Y a partir de ahí, entonces, predecir el potencial estándar de una celda electroquímica, ¿bien? Que fue lo que hicimos la clase anterior. Para esta clase, dado todo el tiempo de sesión de preguntas que tuvimos al inicio, no sé si alcancé a dar toda la temática, así que vamos a avanzar tanto como podamos, ¿vale? Lo importante es que el concepto grueso de la clase de hoy está al inicio. Entonces, como pueden ver en pantalla, hoy vamos a continuar con los procesos de, perdón, con conceptos de electroquímica, donde ya recordamos qué fue lo que hicimos anteriormente, y el día de hoy vamos a hablar de espontaneidad de reacciones redox. Recordemos que anteriormente habíamos dicho que cuando nosotros medíamos una celda redox o un potencial de una celda, podíamos decir si era o no espontánea la reacción que se estaba escribiendo de acuerdo al valor, ya sea positivo o negativo, de su potencial. Si era positivo, decíamos que era si era positivo, decíamos que era espontánea en esa dirección. Si era negativo, era no espontánea, que en el fondo significaba que era espontánea, pero en el sentido contrario. Bien, entonces hoy vamos a mirar otros criterios que nos invitan también a nosotros a comprender si una reacción es o no espontánea. Y recordemos que nosotros podemos medir espontaneidad de reacciones a través de conceptos como el delta de Gibbs, que se vio en termodinámica, conceptos como la constante de equilibrio, ¿cierto? Que en el fondo lo que nos predecía a nosotros la dirección de una reacción era el valor de Q y, por supuesto, el potencial eléctrico que posee una celda o la fuerza electromotriz que posee una celda. Recordemos que nosotros la energía eléctrica la medimos, ¿cierto? En volts por Coulomb y eso nos daría entonces en unidades de Joule. Eso para tener en cuenta la dimensión en la que estamos nosotros trabajando. Bien. Y vamos a incorporar conceptos nuevos, como por ejemplo, carga total. ¿A qué se define carga total? Bien, como estamos hablando de carga total, por supuesto vamos a necesitar una cantidad de materia, que la vamos a representar con N, que va a ser la cantidad de moles de electrones que posee un sistema, ¿cierto? Por una constante F. Esa constante F va a representar la constante de Faraday, ¿cierto? Que nos va a indicar a nosotros la carga eléctrica, ¿cierto? Eso nos va a indicar la carga eléctrica que posee un mol de electrones. Y para este fin, entonces, se estableció que un Faraday son aproximadamente 96.500 Coulomb por cada mol de electrones. ¿Cierto? Es decir, si tenemos una mol de electrones, la carga total de eso va a ser igual a un Faraday, 96.500 Coulomb por mol. Bien. Eso a modo de consideración. Okay. Entonces, cuando nosotros medimos el FEM, ¿cierto? La fuerza electromotriz de una celda, lo que nosotros estamos midiendo en el fondo, cuando medimos el FEM, estamos midiendo el voltaje, recordemos que usamos un voltímetro, medimos el voltaje máximo de una celda, ¿cierto? Y como estamos usando el voltaje máximo en una celda, ese voltaje máximo es lo que se va a traducir después como trabajo eléctrico que posee esa celda, ¿vale? Así que, en el fondo estamos diciendo que el trabajo máximo que posee una celda debe ser igual al trabajo eléctrico que posee esa celda, es decir, al voltaje o al FEM. Y se dice que esta fuerza, perdón, este trabajo eléctrico viene dado por ¿quién? Un menos, recordemos que siempre hay un sentido físico en todas las ecuaciones. El menos implica que el trabajo se está realizando del sistema hacia los alrededores, ¿cierto?
¿Quién es nuestro sistema? La cantidad de moles que componen el sistema, por F, que será su carga total, y el potencial eléctrico de la celda. Bien, entonces a eso es lo que nosotros estamos definiendo como trabajo máximo o como trabajo eléctrico, ¿cierto? Y como esto es un trabajo máximo, recordemos que el trabajo máximo en termodinámica también se puede expresar como delta de Gibbs. Entonces, delta de Gibbs es la cantidad de trabajo máximo que posee un sistema para la reacción. Entonces, en ese sentido, el trabajo máximo lo podemos expresar como delta de Gibbs. Entonces, delta de Gibbs es igual a el trabajo que realiza el sistema. ¿Qué sistema? La cantidad de electrones por su constante de Faraday y el voltaje máximo que posee la celda. Bien. Y entonces recordemos que si estamos hablando de un sistema que es espontáneo, este valor debe ser positivo. Esto es una constante que ya vemos que es positiva. Esto es un número de masa, que por lo tanto debe ser positivo. Y esto es un signo que nos indica que el trabajo se hace del sistema hacia los alrededores. Toda esta combinación de signos implica que este delta G debe ser negativo si hablamos de una reacción espontánea. Es decir, si la cantidad de la celda me dice que es, si la FEM de la celda me dice que es espontánea, entonces automáticamente el valor de Gibbs tiene que ser negativo. Y por lo tanto, asociamos un delta de Gibbs negativo a una reacción espontánea. Si en el fondo estamos diciendo que con esta ecuación nosotros podemos relacionar conceptos como delta de Gibbs de una reacción, ¿cierto? Y el potencial de una celda. Entonces podemos traducir el delta de Gibbs de una reacción a potencial de celda siempre y cuando estemos hablando de una reacción de oxidorreducción. Podemos intercambiar estos dos valores y por supuesto a través de esta información de la potencial eléctrico de una celda accedemos al delta de Gibbs y a través del delta de Gibbs podemos acceder a toda la termodinámica que exista dentro del sistema. Y como ya pueden ver, ya sea a través del delta de Gibbs podemos acceder a la cinética o a través de la energía de la celda también podemos acceder a la cinética del sistema. Bien. Entonces, no voy a hacer la demostración porque la van a ver ustedes, espero, más adelante en sus cursos, donde en termodinámica se establece que el delta de Gibbs estándar de una reacción es igual a RT logaritmo natural de K. Bien, donde K es la constante de la reacción. Bien, entonces, a partir de aquí, si nos fijamos, estamos hablando del mismo delta de Gibbs. Me faltó delta de Gibbs estándar. Estamos hablando de todo estándar. Recordemos estándar, 1 atmósfera de presión, 1 molar de concentración, 25 Celsius de temperatura. Si se fijan, estamos hablando del mismo delta de Gibbs. Aquí me faltó un menos. Estamos hablando del mismo delta de Gibbs. Es decir, nosotros podemos combinar estas dos ecuaciones al estar hablando del mismo delta de Gibbs y decimos que menos RT logaritmo natural de K es igual a menos FE de la Z. Bien. ¿Y esto qué nos sirve a nosotros? Esto nos sirve para poder entonces calcular la fuerza electromotriz de una celda, ¿cierto? Conociendo su constante cinética, su constante de equilibrio, perdón. Entonces, estamos diciendo que al despejar E de la celda nos daría RT logaritmo natural de K partido NF. Y aquí una consideración súper importante. Bien, R, nosotros estamos acostumbrados a trabajarlo con el valor de 0.082 atmósferas litros partido mol Kelvin. Bien, sin embargo, si se fijan aquí, nosotros estamos trabajando en joules. La energía electromotriz, si la fuerza electromotriz de una celda está en joules. Por lo tanto, nosotros debemos transformar toda esta información para que podamos medirla en joules. Y la manera más fácil es a través del valor de R. Eso que implica que a partir de ahora, al menos en el marco de electroquímica, el valor de R va a ser el análogo al anterior que usábamos, pero ahora con unidades de joule partido mol Kelvin.
8.314. Ese va a ser el valor de R que se maneja normalmente en electroquímica. Bien, mientras que en gases 0.082 con sus respectivas unidades. ¿De aquí qué se deriva? Se deriva entonces que la energía, voy a escribirlo aquí, que la energía de la celda sería igual a, por un lado, bueno, recordemos, R 0.8, perdón, 8.314 joules mol Kelvin, temperatura estándar, 298 Kelvin, ¿cierto? Logaritmo natural de K no podemos transformarlo porque no sabemos cuánto es el valor de K, es dependiente de cada reacción. N también es dependiente de cada reacción, es decir, la cantidad de moles de electrones que se estén manejando. Y F es la constante de Faraday, que sabemos que es 96.500. Reemplazamos todos esos números acá, y esto nos dice a nosotros que, perdón, tiene un valor de 0.0257 voltios por N por logaritmo natural de K. Bien, eso si despejamos la ecuación o si resolvemos la ecuación usando el logaritmo de N, logaritmo natural, perdón. Existe una versión análoga, para que por favor no la confundan y se las voy a presentar, que es con el logaritmo base 10. Recordemos que en la calculadora tenemos acceso a los dos logaritmos, para que por favor no los confundan, y si usamos el logaritmo base 10, estos valores serían estos. Bien. En ese sentido, entonces nosotros podemos transformar, vamos a hacerlo aquí en verde, transformar la información termodinámica de un sistema redox a su relación de cinética, ¿cierto? Y de su relación cinética podemos regresar a la termodinámica, por ejemplo, o pasar a la electroquímica, o de la información electroquímica, pasar a la termodinámica o pasar a la de equilibrio. ¿Bien? Así que podemos intertransformar toda la información, ¿cierto? A través de estas tres ecuaciones. Así que este recuadro, como pueden observar, es de demasiada importancia si queremos acceder a la mayor cantidad de información posible de un sistema redox. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a recordar el concepto de espontaneidad. Esto normalmente, aunque dice K, se está refiriendo sobre todo al valor de Q. Tenemos delta de Gibbs, ya dijimos que si delta de Gibbs es negativa, estamos hablando de una reacción espontánea. Si el Q comparado con K es mayor que 1, decimos que la reacción, por supuesto, se dirige a la derecha, y el potencial de una celda, si es positivo, decimos que también es espontáneo. Es decir, estamos diciendo en el fondo que esta reacción se desplaza hacia la derecha. Bien. Si estamos hablando de una reacción que se encuentra en equilibrio, es decir, la reacción no se desplaza ni a la izquierda ni a la derecha. Bien, eso indica que el delta de Gibbs es 0, el potencial de la celda es 0, ¿cierto? Y por lo tanto el Q es igual a K y estamos diciendo que el sistema se encuentra en equilibrio. Finalmente, si delta de Gibbs es positivo, implica que la celda es negativa. Y por lo tanto, que Q comparado con K es menor que 1. ¿Eso qué implica? Si observamos Q, implica que la reacción se va hacia la izquierda. Por lo tanto, si seguimos la línea de desplazamiento a la derecha, es no espontánea hacia la derecha, pero sí es espontánea en el sentido inverso, es decir, el equilibrio se desplaza a la izquierda. Eso es importante porque recuerden que cuando vimos las celdas habíamos dibujado, vamos a hacerlo aquí rápidamente, una celda, ¿cierto? Y vamos a suponer que este sea el cátodo y este sea el ánodo. Y entonces nosotros predecíamos que la reacción, por ejemplo, iba en este sentido. Y nos daba un valor negativo. Menos XX voltios, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Que la reacción no se está dando en ese sentido, sino la reacción se está dando en este sentido. Y en ese sentido, entonces el valor de los volts era positivo, ¿cierto? Implicaba que la reacción la habíamos
concebido inicialmente en el sentido inverso, cuando en realidad la reacción sucedía en este sentido. ¿Vale? Entonces, para que tengan en cuenta los conceptos de delta de Gibbs, el de equilibrio y el potencial de la celda, para determinar la dirección en la que se está moviendo el sistema. Normalmente, incluso, dependiendo de la información que tenemos, a veces es más fácil usar delta de Gibbs, Q o K, o el potencial de la celda. Bien, por ejemplo, tenemos una reacción, que es la que aparece en pantalla: hierro acuoso más 2 plata produce, o está en equilibrio, con hierro sólido más plata en solución. Bien. Nos preguntan cuál es la constante de equilibrio para esta reacción a 25 Celsius. Bien. Entonces, si se fijan, no tenemos mucha información acá. Entonces, como no tenemos mucha información, al menos no termodinámica, y tampoco de sus concentraciones en el equilibrio o en el sistema, lo primero que podemos pensar es, ok, vamos a usar la información electroquímica de este sistema. Es decir, nosotros podemos calcular el potencial de esta celda y transformarlo a la constante de equilibrio a través de ¿quién? De la ecuación de nuestro triángulo que vimos anteriormente. RT partido NF logaritmo natural de K. Bien, y para eso necesitamos saber dos cosas importantes. Primero, ¿quién procede a la oxidación y quién procede con la reducción? Bien, entonces, para la oxidación tenemos dos platas que se encuentran en estado basal, o sea, neutro cero, y nos va a generar entonces ahora dos platas con carga, perdón, con carga 1 más 2 electrones. Aquí inmediatamente multipliqué por 2 para mantener el equilibrio de electrones. Normalmente, a veces encontramos las reacciones separadas, simplemente decimos plata a plata. Aquí ya tenemos la ecuación equilibrada, así que usamos los valores equilibrados ya de carga y masa. Bien, entonces para la reducción tenemos 2 electrones que toma el hierro que está en estado 2 más para producir hierro en estado sólido. Bien, esto es un cero, un carga cero. Ahora, ya sabiendo quién es la oxidación y la reducción, podemos determinar cuántas moles de electrones hay. ¿Cuántas moles de electrones hay? 2. 2 moles que se generan, 2 moles que se consumen. Cuando sumamos las dos ecuaciones debemos obtener esto. N es igual a 2. N son las moles de electrones. Y entonces nosotros podemos medir el potencial de la celda, recuerden, ¿cierto? Medimos el potencial de la celda como el cátodo menos el ánodo. Así que nuestro potencial de la celda vendría siendo, ¿quién es nuestro cátodo? El hierro. ¿Quién es nuestro ánodo? La plata. Y estos valores, recordemos que dijimos que existían tablas, que las presentamos en la clase anterior, y entonces de esa tabla extraemos los valores de cada una de estas semiceldas de reacción. Para la semicelda de hierro, que es la que se está reduciendo, que es el cátodo, decimos que tiene un valor de menos 0.44 voltios de acuerdo a la tabla, y el de la plata tiene 0.80 voltios. Es decir que la celda tiene un potencial de menos 1.24 voltios. Bien, ya nos fijamos que no es una reacción espontánea por el valor del voltaje. Bien, eso implica que la reacción como la tomamos en el sentido contrario. Si partimos del hecho de que sucedía
de izquierda a derecha, pero en realidad está sucediendo de derecha a izquierda. ¿Cómo lo sabemos? Por el signo negativo. Bien. Primera consideración, la ecuación es espontánea, pero en el sentido inverso. Segundo, ya sabemos que si queremos calcular K, usamos esta expresión. Y decimos que vamos a usar la versión ya simplificada de la celda, es igual a 0.0257 voltios partido n por logaritmo natural de K. Bien. Atención, estoy usando la versión del logaritmo natural, no la del logaritmo base 10. Quiero despejar K. N que está multiplicando, perdón, dividiendo pasa a multiplicar. El 0.0257 que está multiplicando pasa a dividir. Así que me queda logaritmo natural de K es igual a N E de la celda partido 0.257 voltios. ¿Cómo despejo aquí K? Recordemos que al ser un logaritmo natural, su base es e a la x. Así que aplico e a la x a juntos lados y me queda K es igual, esto normalmente se encuentra como exponente, que es esta función. ¿De quién? N. Dijimos que N valía 2 por el potencial de la celda, menos 1.24 voltios partido 0.257 voltios, así que voltios con voltios los elimino. Bien, y obtenemos un valor de K de 1.28, perdón, esto es el 1.23 por 10 a la menos 42. Bien. Si fijamos, es un K súper pequeño, que de acuerdo a esta tabla, al ser muy pequeño, el K es una acción que no es espontánea o que sea en el sentido inverso, que confirma entonces este valor. Bien, y recordemos que si es negativo, el delta de G, cualquiera que vayamos a obtener, debe ser positivo. Y así entonces nosotros podemos transformar una ecuación de óxido-reducción y obtener sus informaciones cinéticas. Y a partir de ahí determinar, por ejemplo, la concentración en el equilibrio, cuando se apague la celda, si quiero desplazar la reacción hacia la izquierda o hacia la derecha, qué modificaciones debo incorporarle de acuerdo al principio del Le Chatelier, etcétera, etcétera. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, si no, entonces vamos a mirar si alcanzamos, a ver, 10:35, esto se acaba a las 11, sí, se alcanzamos. Vamos a mirar entonces ecuación de Nernst. Y para esta ecuación de Nernst, en el caso anterior estamos viendo sistemas en equilibrio, ¿cierto? Sí, en el que todo funciona bastante bien, perdón, sistemas estándar, en el que todo funciona bastante bien. Entonces, para la ecuación de Nernst, primero debemos suponer un sistema, ¿cierto? Una reacción química, A más A veces A, perdón, más B veces B, genera C veces C más D veces D. Tenemos esta reacción química. Bien, de termodinámica, recordemos que no lo voy a demostrar, ustedes lo van a ver después en el curso de termodinámica. El delta de G de una reacción no estándar está dado por el delta G de la reacción estándar, ¿cierto? Más lo que aporte el exceso de energía que requiera hasta llegar a el equilibrio. Bien. Entonces, delta de G, ¿cómo lo habíamos definido anteriormente para conectar termodinámica con electroquímica? Lo habíamos definido como menos NFE, ¿cierto? Por un lado. Y en este caso tendríamos menos NFE, pero esta vez estándar. Esto es no estándar, esto es estándar, ¿cierto? Más RT logaritmo natural de Q. Por lo tanto, todo esto que está multiplicando, lo pasamos a dividir
Es decir, que el potencial no estándar de un sistema está dado por el potencial estándar más RT partido NF, esto sería un menos, logaritmo natural de Q. Bien. Y recordemos que pueden existir dos versiones de RT partido NF, dependiendo si es logaritmo natural o logaritmo base 10. Bien, es decir, de aquí vamos a extraer sus dos versiones, dependiendo del logaritmo que estemos, la base del logaritmo que estemos usando, donde por un lado tenemos que la energía de la celda sería el potencial estándar, ¿cierto? Menos 0.0257 voltios partido n por logaritmo natural de Q, si usamos el logaritmo natural, o el caso contrario, el potencial estándar menos 0.0592 voltios partido n por logaritmo base 10 de Q. Los dos caminos son válidos, los dos caminos llegan a la misma respuesta, solamente hay que tener consideración si se usa el logaritmo natural o si se usa el logaritmo base 10. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, la pila de Daniel. Recordemos cuál es la pila de Daniel. Es aquella en la que teníamos zinc y cobre, que fue el primer ejemplo de celda que vimos. Entonces, para este caso, ¿cierto? La energía, el potencial de esta celda, ¿quién sería? 1.10 voltios, que sería el potencial estándar, o el potencial que nos mide el voltímetro en condiciones estándar de presión, temperatura, estados de agregación y concentraciones, 1.10 voltios, menos lo que aporta lo que sea que esté fuera del equilibrio. 0.0257 voltios partido N. ¿Y N quién es? Para ese sistema recordemos que eran 2 electrones, así que vamos a cambiarlo inmediatamente por 2 electrones. 2 electrones. Logaritmo natural de quiénes? De Q. Q es productos, ¿cierto? Partido reactivos. Y entonces ahí podríamos nosotros establecer el potencial de un sistema que se encuentra fuera del equilibrio. Bien. Y podemos también predecir si la reacción ocurre o no ocurre de forma espontánea, es decir, en el sentido que se espera o en el sentido inverso. Entonces, en el fondo lo único que va a cambiar para cada pila es el potencial estándar, ¿cierto? Y las concentraciones del sistema al que se esté trabajando. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos este sistema que nos preguntan, ¿ocurrirá la siguiente reacción en forma espontánea a 25 Celsius? Tenemos hierro 2 más, concentración 0.60 molar. Cadmio 2 más, concentración 0.010 molar. Y se sabe que la reacción es hierro más cadmio produce hierro sólido más el ion cadmio. Pues vamos a suponer que la reacción ocurre hacia la derecha, por ejemplo, o hacia la izquierda. Cualquier consideración inicial sirve. Bien, lo importante es tener en cuenta la dirección en la que yo tomo mi sistema para analizarlo y el resultado del potencial de la celda que yo obtengo. Por ejemplo, si queremos mirar el proceso de oxidación. ¿Qué implica mi proceso de oxidación? En ese sentido tendríamos entonces que es cadmio en estado sólido, ¿cierto? Y este cadmio en estado sólido, que es el que está acá, pierde 2 electrones, quedando cadmio 2 más en estado acuoso, con su concentración que aparezca ahí, más los 2 electrones, ¿cierto? Y para la reducción, por supuesto, si tomamos a cadmio como oxidante, como oxidable, perdón, la reducción la hará entonces el otro compuesto que sería el hierro. Vas a tener 2 electrones, perdón, a tener carga más 2, a tener carga 0, por lo tanto hay una diferencia de 2 electrones. 2 electrones más hierro 2 más produce mis 2 hierros. Bien. Y entonces esto implica
Aquí me hace falta un 2. Esto implica que la cantidad de moles de electrones que se están involucrando en este sistema debe ser igual a 2. Bien, 2 electrones que se producen, 2 electrones que se consumen. Bien. Perdón, aquí no va ningún 2. Ya. Entonces, ahora que tenemos nuestras ecuaciones de oxidación y reducción, podemos nosotros calcular el potencial de la celda. Recordemos, potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Y para eso nos referimos a nuestras tablas, y nuestras tablas nos dicen, bueno, de acuerdo a lo que nosotros tomamos, el cátodo, ¿quién va a ser? El electrodo compuesto de hierro 2 más hierro, y el ánodo, el electrodo con la semicelda que tiene cadmio 2 más cadmio. Bien. Y entonces, mirando las tablas, estos valores van a corresponder a menos 0.44 menos 0.40, y por lo tanto, la fuerza electromotriz de esta celda, menos 0.04. Bien, ya sabemos que si tomamos la dirección hacia la derecha de la ecuación, es no espontánea, es decir, que la reacción en verdad se va a producir es hacia la izquierda. Eso en términos estándar. Bien. Ahora, si tenemos unas concentraciones iniciales, que son estas que aparecen acá, tenemos dos maneras de solucionar. La primera por el camino que estamos haciendo, la segunda usando la reacción, diciendo concentración inicial, no sabemos cuánto es, el cambio de concentración, menos x, más x, más x, y solucionar la ecuación cuadrática y todo lo que ustedes ya saben hacer, ¿cierto? O por el otro lado, usar la ecuación de Nernst, ¿cierto? ¿Qué nos decía esa ecuación? Esa ecuación nos decía, voy aquí a separar, que la energía de la celda en estas condiciones va a ser al potencial o la fuerza electromotriz estándar del sistema menos una constante de 0.0257 voltios partido n por logaritmo natural de Q. Bien, este valor ya lo tenemos, este valor ya lo tenemos, y Q lo podemos calcular porque tenemos las concentraciones del sistema. Así que la potencial de esta celda sería potencial estándar menos 0.04 voltios menos 0.0257 voltios partido 2 logaritmo natural de Q. ¿Quién es Q? Productos cadmio menos, perdón, sobre reactivos. Vamos a hacerlo con paréntesis normal. Productos 0.010 y reactivos 0.60. Bien. Resolvemos todo esto. Atención con su uso de calculadora. Y esto nos da entonces 0.013. Bien, es decir, que esta ecuación en condiciones estándar no es espontánea porque su fuerza electromotriz, su potencial de la celda es menos 0.04. Si cambiamos las concentraciones iniciales a estas, el sistema se vuelve espontáneo, ya que este valor es positivo, o sea, es mayor que 0. Por lo tanto, en este sistema, o en esta forma, es espontáneo, mientras que en la versión estándar es no espontáneo. Así que nosotros podemos tomar una celda electroquímica y a conveniencia establecer las condiciones iniciales para que el sistema funcione de manera espontánea o no funcione de manera espontánea, es decir, funcione en el sentido inverso. Bien, que sería este caso. Normalmente funcionaría de derecha a izquierda, pero de acuerdo a las condiciones iniciales, obligamos al sistema que vaya de izquierda a derecha. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tomar nota. Listo. Bien, ahora que vemos cómo
las celdas o las direcciones de las celdas pueden ser modificadas de acuerdo a la concentración. Vamos a mirar ya para finalizar, hasta donde alcancemos, algunas baterías, ¿cierto? O algunas celdas. Entonces, recordemos que una batería es una celda electroquímica o puede también ser un conjunto de celdas electroquímicas que por supuesto van a estar combinadas y toda la energía que se produce ahí se usa como fuente de corriente eléctrica, ¿bien? Para dar un voltaje. Ya recordemos que ese voltaje nosotros lo medimos a través de los potenciales y ese voltaje además es constante, ¿cierto? En teoría, las baterías deben funcionar igual que unas celdas electroquímicas, de las que hemos estado viendo en los esquemas, ¿bien? Y la ventaja de las baterías es que todo se encuentra en el mismo lugar, es decir, todo se encuentra muy cerca un componente del otro, ¿cierto? No necesita, llamémosle cosas adicionales al sistema, ¿cierto? Como por ejemplo los puentes salinos que permitían conectar las dos semiceldas de la reacción en una celda electroquímica, ¿cierto? Entonces, la más conocida o la más común es la batería de celda seca, que es la que aparece en pantalla, o que también se conoce como celda de Leclanché, perdón. Entonces, si podemos ver, por ejemplo, en los componentes de la batería, por supuesto va a tener un ánodo y un cátodo, ¿cierto? Y este ánodo y este cátodo están conectados a través de una capa de dióxido de manganeso, ¿cierto? Entonces, como este cátodo está conectado, perdón, el ánodo de zinc está conectado a través de la capa de dióxido de manganeso, ¿cierto? Este dióxido de manganeso sería el electrolito que funcionaría como el puente salino análogo a las celdas electroquímicas. Bien. La ventaja de esto, por ejemplo, es que este electrolito se encuentra en una solución bastante viscosa de almidón, si mal no recuerdo, de almidón, que hace que evita más bien, que existan espacios de aire en la superficie de la capa de dióxido de manganeso, bien, y en ese sentido entonces permite eh, un constante contacto entre el cátodo y el ánodo, ¿cierto? Mientras que el cátodo, si se fijan, es una barra de grafito que también va a estar, por supuesto, en contacto con el electrolito, pero esta vez a través del centro de la celda. Si no están los componentes separados como en una celda electroquímica, todos están en conjunto. Y la ventaja de esta celda seca es entonces la capa de dióxido de manganeso que permite la conexión entre el cátodo y el ánodo. Por ejemplo, si vemos la reacción del ánodo, tenemos zinc en estado sólido que va a perder sus dos electrones para convertirse en zinc 2+. Y estos dos electrones que se están liberando en el ánodo van a ser atrapados en el cátodo y por lo tanto se va a generar una reacción completa o una reacción neta que es la que aparece en pantalla. Bien, por supuesto esta ecuación simplifica el proceso complejo que tiene la batería de por sí de manera interna, ¿cierto? Y este tipo de baterías generan un voltaje de 1.5. Bien. ¿Qué otro tipo de baterías existen? Por ejemplo, tenemos las baterías de tipo batería de mercurio. Bien, estas baterías de mercurio tienen muchas aplicaciones, sobre todo en medicina, bien, y en la industria electrónica. Supongo que muchos de ustedes conocen ese tipo de baterías, ¿cierto? Pero esta batería, a comparación con la anterior, es un poco más costosa en el concepto de la fabricación de la batería como tal. Bien, tenemos entonces un cilindro de acero inoxidable que tiene un ánodo de zinc, ¿cierto? Y un cátodo que está compuesto por acero. Bien, el componente del ánodo del zinc además tiene mercurio porque está conformado a través de una amalgama como lo evidencia aquí la reacción, ¿cierto?
y este está entonces en contacto con un electrolito, que es el que se encuentra en la parte interna, de hidróxido de potasio, hidróxido de zinc y óxido de mercurio, ¿cierto? Y entonces tenemos las reacciones de celda del zinc, que al ser el ánodo va a perder entonces 2 electrones a través de esta reacción, mientras que el cátodo va a ganar los electrones, bueno, el mercurio, va a ganar los electrones pasando de óxido de mercurio a mercurio líquido, ¿cierto? Y se obtiene como reacción total la que aparece en pantalla, que es la amalgama de zinc con mercurio más el óxido de mercurio, genera entonces el óxido de zinc y el mercurio líquido, ¿cierto? Como no hay cambios en la composición del electrolito, ¿cierto? En todo el sistema, solamente está participando los componentes sólidos de la ecuación. Bien, si se fijan aquí, sólidos serían esos que están participando, y el mercurio, al estar en el cátodo, entonces va a absorber sus electrones y se va a volver mercurio líquido, ¿cierto? Estas baterías aproximadamente liberan o generan 1.35 voltios de voltaje aproximadamente, ¿cierto? Y entonces, al ser más estable, la liberación de energía eléctrica son más usadas en lo que habíamos dicho, aplicaciones como medicina e industria electrónica. Bien. Y la ventaja de este tipo de celdas, además, es que tienen un periodo de vida mucho más largo que la batería que vimos anteriormente, que la celda de Leclanché. Bien. Otra batería muy común es la batería o acumulador de plomo, que es la que se usa en los automóviles, ¿cierto? Está formado por, perdón, está formado por 6 celdas idénticas que están conformadas o acopladas en forma de serie, ¿cierto? Y cada celda tiene un ánodo de plomo y un cátodo hecho de dióxido de plomo, ¿vale? Entonces aquí tenemos la reacción del ánodo, la reacción del cátodo, como la pueden ver ustedes en pantalla, y todos los ánodos y los cátodos están empacados en una placa metálica, que sería la parte de afuera. Y entonces, al estar empacados en esta placa metálica, permite que tanto el ánodo como el cátodo se encuentren sumergidos en una solución, que sería el electrolito o el puente salino, que sería el ácido sulfúrico, que es el famoso ácido de batería, ¿cierto? El problema con este sistema es que cuando se enfría, el electrolito, que es el ácido sulfúrico, se vuelve viscoso. Y al volverse viscoso, no permite una fácil transporte de los electrones, y en muchas ocasiones, en bajas temperaturas, no es posible que esta batería funcione. Para ese fin, es necesario calentar el electrolito, ¿cierto? Para que pueda entonces haber un flujo de electrones normal y pueda la batería funcionar normalmente. Bien, en condiciones normales esta celda produce aproximadamente 2 voltios de, de FEM. Entonces estos 2 voltios son suficientes para que el sistema del circuito del automóvil funcione, por ejemplo, ¿cierto? Y otros sistemas eléctricos que contenga el automóvil. Bien, aquí tenemos la reacción del ánodo, la reacción del cátodo y la reacción total que genera el sistema. Bien. Otro tipo de baterías que se han ido usando bastante son las baterías del estado sólido, especialmente de litio. Bien. Y estas baterías de litio, a diferencia de las baterías que se han visto anteriormente, emplea un electrolito sólido. Bien, que sería el litio. Entonces, por eso se llama batería en estado sólido. Bien, entonces, en este esquema de estado sólido de litio, la ventaja que tiene
el ánodo posee una potencial estándar mucho más negativo, ¿cierto? Es decir, el litio es el que aparece en la parte más baja de la tabla que vimos nosotros en algún momento, de los potenciales estándares de los electrodos de las semireacciones, ¿cierto? Y el electrodo, que es el litio, está compuesto, bueno, está diseñado a través de un polímero que permite entonces el tránsito de iones, del ánodo al cátodo, por supuesto, y además la ventaja que tiene este sistema es que para completar un mol de electrones necesitamos simplemente la cantidad de masa molar de litio. Bien, es decir, como el litio es un metal muy, muy ligero, la masa molar del litio es 6.9 gramos por mol, así que con 6.9 gramos es suficiente para tener un mol de electrones que estén fluyendo a través de esta batería, ¿cierto? El cátodo está hecho de sulfuro de titanio, como pueden ver aquí en pantalla, o en algunos casos de óxido de vanadio, ¿cierto? Y el voltaje que puede producir una batería de este tipo son aproximadamente 3 voltios. Bien. Y la ventaja es que esta batería se puede ir recargando, ¿cierto? Ya que no hay un desgaste en sus componentes como tal, lo que sucede, por ejemplo, en las baterías anteriores que hemos estado viendo. Bien. Otro tipo de batería común que también existe es una celda de combustible, ¿cierto? Y a diferencia de las demás, esta celda de combustible requiere constantemente un aporte continuo de los reactivos para su funcionamiento. Es decir, de manera constante debemos estar incorporando hidrógeno, ¿cierto?, a la solución de hidróxido de potasio, o estar incorporando oxígeno a la solución de hidróxido de potasio para que se pueda generar entonces la reacción. Si se fijan, entonces, por ejemplo, en el ánodo tenemos hidrógeno gaseoso que al mezclarse con iones hidroxilo forman agua. Bien. Y en el cátodo tenemos oxígeno que al mezclarse con agua forma 4 hidroxilos. Entonces, en el fondo lo que está sucediendo es una reacción de formación de agua, hidrógeno más oxígeno para formar agua, pero están sucediendo en situaciones separadas, ya sea a través del ánodo para formar agua, ¿cierto? Y separar el hidrógeno, o a través del cátodo para consumir agua y producir oxígeno. Bien. Entonces la desventaja, como se decía, de esta celda es que requiere un aporte continuo de combustible, hidrógeno y oxígeno. Y el potencial de esta celda, si lo queremos calcular, por ejemplo, recordemos que esto es el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Y si vamos a la tabla, entonces el potencial del cátodo son 0.40 voltios, menos el potencial del ánodo menos 0.83 voltios, y por lo tanto esto nos da 1.23 voltios, ¿cierto? Así que, de acuerdo a esta situación, al separar el ánodo del cátodo, la reacción de hidrógeno más oxígeno para formar agua se vuelve una reacción espontánea en condiciones estándar, por el hecho de usar electrodos de carbono y níquel para ayudar entonces a los procesos de oxidación y reducción dentro de la batería, ya que normalmente esta reacción no se da en condiciones normales, no es espontánea, pero descrita en una celda electroquímica se vuelve entonces una reacción espontánea. Bien. Otros procesos muy conocidos de oxidorreducción perdón, son los procesos de corrosión, ¿cierto? Que ustedes ya supongo que están muy familiarizados con ellos, donde tenemos, por ejemplo, agua y hierro en un sistema, esto es el cabezal de un clavo, donde una parte de la mezcla de agua y hierro va a funcionar como ánodo, donde el hierro va a perder sus electrones, ¿cierto? Y el cátodo va a ser el oxígeno más los 4 protones que tiene el sistema, más los electrones que haya generado el ánodo, los va a consumir para formar agua líquida. Bien,
Y por supuesto, esto va a requerir de que el sistema o de que el metal, el hierro como tal, esté en contacto con agua y en contacto con oxígeno. Es decir, el simple hecho de que el hierro se encuentre al aire libre, el vapor de agua y el oxígeno que se encuentra ahí es suficiente para generar un sistema de corrosión, generando entonces la oxidación del, la oxidación del cobre, y evidentemente en ese proceso industrial va a generar muchas pérdidas o grandes inversiones a nivel de procesos industriales, ¿cierto? Entonces, en condiciones atmosféricas normales, por ejemplo, el cobre forma una capa de carbonato de cobre, porque además recordemos que tiene dióxido de carbono el aire. Entonces, este dióxido de cobre es el que tiene esa coloración verdosa que genera el, las puntillas, por ejemplo, la Estatua de la Libertad o todas las estatuas de cobre terminan con color verdoso debido a el carbonato de cobre que se va generando sobre la superficie, ¿cierto? ¿Cómo se puede evitar este tipo de corrosiones? No lo tengo acá, no lo tengo acá, pero igual lo voy a explicar. Para evitar este tipo de corrosiones en el sistema, ¿cierto? Se conoce o se incorpora un método, ¿cierto? Que es un método de protección catódica. Es un método de protección catódica. Y en estos métodos de protección catódica, normalmente lo que se hace es, se toma el hierro y se conecta, ¿cierto? Que va a ser el protector catódico, se conecta otro metal que tenga mayor disposición a ser oxidado, ¿cierto? Entonces, normalmente el metal que se incorpora es una lámina o una barra de magnesio. Bien. Entonces, esta protección catódica, que es el magnesio, va a evitar que el sistema se oxide, en este caso el sistema de hierro. ¿Y cómo lo hace? Pues nuestro magnesio, como tiene mayor facilidad de oxidarse, él va a ser quien se va a oxidar, por supuesto, más 2 electrones. Y ahora esos 2 electrones van a fluir hacia el hierro, ¿cierto? Y ahora el hierro va a tener un exceso de electrones que cuando llegue el oxígeno, son ellos quienes van a proceder entonces con la reducción. Oxígeno más 4 protones. Bueno, aquí está la reacción, es esta misma. Bien. Entonces el hecho de que ahora sea el magnesio quien aporte los electrones para oxidarse, evita que el hierro sea quien se oxide. Bien, entonces a ese sistema se le llama un sistema de protección catódica, y este sistema de protección catódica evita o reduce considerablemente la cantidad de oxidación que se produce sobre el hierro. Bien. Eso sería entonces, no alcanzo a explicar la electrólisis, desafortunadamente. Se acabó el tiempo de clase el día de hoy. Así que